Sí, Lagarto, gracias. Bueno, desde que comenzó la guerra Rusia-Ucrania, hemos hablado de cómo han aumentado los distintos commodities. Entre ellos hablábamos de la harina, ¿no? Que subió un 30% aproximadamente. Consecuentemente, el pan, todo lo que se hace con harina como materia prima. El pan que te hablábamos y andábamos por algunas panaderías y vimos todos los precios como habían subido. Bueno, han presentado en el Consejo Deliberante un proyecto para que el pan cueste 100 pesos el kilo, que se congele en 100 pesos el kilo de pan francés. Estamos con su autora, Cintia Frencia. ¿Cómo estaba, Cintia? Hola, Karina, buenos días a todos en el estudio. Bueno, efectivamente, lo que nosotros presentamos es un proyecto para congelar el precio del pan y garantizar un bien esencial en la mesa, en el marco de que ya un montón de productos de la canasta alimentaria se han vuelto prohibitivos, ni hablar de las frutas, verduras y carnes. Y el proyecto prevé no solamente el congelamiento, sino que lo que también planteamos es garantizar un salario mínimo a los trabajadores de panaderías, igual al costo de la canasta familiar, y una asistencia a las pequeñas panaderías, sobre todo las panaderías de barrio, porque de ninguna manera entendemos que esta medida, que es una medida de emergencia y absolutamente paliativa, tiene que caer sobre los ya golpeados bolsillos o del consumidor final o de los pequeños productores. Cintia, por ahí dicen, esto suena muy lindo, pero ¿cómo se puede realizar, digamos, concretamente? Mira, como vos decís, el incremento en el precio de la harina y los cereales tiene un contenido especulativo fuerte. Acá no solamente ha aumentado producto de la guerra con Ucrania, sino que los aumentos vienen desde antes y no tienen que ver con que se hayan aumentado los costos de producción para los grandes agricultores, porque son todas producciones nacionales con costos nacionales, sino que tiene que ver con una especulación para tratar de trasladar el aumento de esta materia prima en el mercado internacional al mercado interno. Entonces, en un contexto de crisis inflacionaria tan grande, que en función de garantizar una renta extraordinaria para los grandes productores de cereales y trigo, se intente hacer que las familias trabajadoras paguen esa ganancia de su bolsillo, es un crimen social. Acá lo que debería haber, y es lo que está planteado en el proyecto, un control efectivo de los precios, de los generadores de precios, empezando por los grandes productores de cereales, y por eso el proyecto plantea la apertura de los libros de toda la cadena de panificación para terminar con esta especulación y para garantizar un precio accesible. Además, una cuestión más, Córdoba tiene la capacidad instalada para producir 400 toneladas diarias de harina a precio-costo, con la planta de Molinos Minetti. Está cerrada hace 2 años. Si hubiera una disposición política para proteger los ingresos de las familias trabajadoras, se podría refuncionalizar y producir materia prima a costo cero. Bueno, todo esto es lo que nosotros planteamos. El gobierno anunció un fideicomiso justamente para que no falte la harina. Sí, el fideicomiso tiene un problema muy grande y es que quiere mantener, reproducir una vía de subsidios a los grandes empresarios que ya fracasó, porque no es la primera vez que estamos frente al control de precios. Hay que decirlo, las medidas del gobierno nacional frente al control de precios han sido numerosas y siempre fracasaron. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque no se controla, como decía yo antes, los generadores de precios. Entonces, con este fideicomiso, ¿qué se va a hacer? Se va a destinar subsidios ¿a quiénes? A los grandes productores, que son los que están haciendo las rentas extraordinarias con los precios internacionales. Va a fracasar, pero va a fracasar aparte porque es un contrasentido con lo que acaban de votar en el Congreso, que es el pacto con el FMI, que una de las cláusulas que plantea es la eliminación de subsidios. Entonces nosotros advertimos que esta medida es una medida propagandística que no va a tener un impacto real y que finalmente tiene el mismo propósito: defender la ganancia de los grandes productores y no del pequeño comerciante. Porque si vos me dijeras que se está estableciendo un fondo para asistir a las pequeñas panaderías o garantizar el salario mínimo a los trabajadores panaderos, es una cosa, no es lo que se está haciendo. Esto es muy importante señalar, es una medida paliativa, porque para proteger los ingresos y la situación de las familias trabajadoras, lo primero que se debiera hacer es aumentar el salario mínimo, y hay que decir que la semana pasada pactaron gobierno, productores y la burocracia sindical un aumento del salario mínimo de 45% a diciembre, con lo cual el salario mínimo quedaría en 47.000 pesos a diciembre y la canasta alimentaria en Córdoba hoy está a 42. El salario mínimo no cubre la canasta alimentaria. ¿Considera que esto va a traer más problemas, sobre todo sociales, no? Te pregunto por los cortes de calles simultáneos que hay durante toda la semana pasada, por ejemplo.
Mira, no cabe ninguna duda porque el mayor problema que tenemos es que tenemos una provincia con un 60% de las familias bajo la línea de la pobreza. Un salario mínimo por debajo de la indigencia va a agravar esta situación. Entonces, frente al hambre y a la falta de respuestas, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales y municipales, sin duda las familias trabajadoras van a salir a luchar porque nadie se va a quedar en su casa viendo cómo no puede garantizar ni siquiera un pedazo de pan en la mesa para sus hijos o un plato. El problema, Cintia, es con los otros trabajadores, ¿no? Que le cortan la calle, no pueden entrar, no pueden ingresar al centro, obviamente los comerciantes. Sí, Las consecuencias, digo yo. Claro, acá hay responsabilidades políticas. Esas consecuencias sin duda están por parte de los gobiernos que no garantizan las condiciones mínimas para que una familia pueda llegar a fin de mes. Pero hay que destacar que se está desarrollando una unidad muy fuerte entre trabajadores ocupados y desocupados. La movilización del salario mínimo de la semana pasada fue convocada no solo por sectores del movimiento piquetero independiente, sino también por sectores del sindicalismo combativo. ¿Por qué? Porque un trabajador hoy trabajando es pobre. Un salario mínimo del docente universitario, el cargo testigo, está en 27.000 pesos. Un salario de la docente inicial está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces la pobreza hoy nos afecta a todos y a todas. Gracias, Cintia, entonces, por estar. Bueno, aquí está entonces, se viene este proyecto. Vamos a ver cómo le va allí en el Consejo Deliberante, Lagarto, de congelar el precio del pan a 100 pesos el kilo. No sé si puedo hacerle la última preguntita para desburrarme, básicamente. A ver, está. Sí, hola, ¿Estás escuchando ahí? Hola, Cintia, buen día. Simplemente para desburrarme. Hola, Lagarto. ¿Qué tal? El Consejo Deliberante es el ámbito para presentar un proyecto de estas características, que es un poco más grande, más profundo, más denso si se quiere, y en el que conviven cuestiones de política nacional, provincial, etcétera, etcétera. Mira, sin duda el Consejo Deliberante tiene una responsabilidad que es garantizar las condiciones mínimas, en este caso de la canasta alimentaria, a sus vecinos y a sus vecinas. Como poder hacer, por supuesto que lo puede hacer, de todos modos no es algo que nosotros desarrollemos desde el Frente Izquierda solo en el Consejo Deliberante. Está bien. Hemos presentado proyectos en este sentido, tanto en la legislatura como en el Congreso Nacional, porque naturalmente es un problema de orden nacional. Ahora, hoy acá en la ciudad existen todas las medidas necesarias para garantizar efectivamente un congelamiento del precio del pan y una asistencia a los trabajadores y a los pequeños productores. Es una decisión política hacerlo o no hacerlo. Está bien. Bueno, muchas gracias, Cintia, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego, hasta luego. Bueno, 10 de la mañana con 15 minutitos, tenemos que hacer la primer tanda de la mañana.